hacerlo y lo distribuiremos tanto en redes sociales como en mi nombre es José Manuel Amor, soy socio de AFI y llevo la parte de Research, económico y de mercados. Y bueno, llevo aquí 25 años y es un placer ver a muchas caras conocidas, ¿no? Aquí hoy, tanto por parte de Tradition como por parte de los clientes que estáis aquí con nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que el evento de hoy es un evento, digamos, especial porque tras un periodo largo en el que los tipos de interés no nos han dado ninguna alegría, pues tenemos por fin tipos de interés un poco más altos y eso pues creemos que da valor, ¿no? al producto del que vamos a hablar hoy, que son los estructurados, ¿no? Porque realmente es ahora cuando, después de un tiempo en el que ha habido una cierta atonía, empezamos a ver, ¿no? Pues estructuras que tienen valor de cara a los inversores debido, ¿no? En gran parte a que tenemos ese movimiento en los tipos de interés, ¿no? El evento va a ser un evento sencillo en el sentido de que vamos a tener, aparte de mi presentación, que ahora os cuento lo que vamos a tener en la sesión, vamos a presentar el informe que hemos realizado en AFI, con colaboración de Tradition, sobre los productos estructurados y en el que intentamos arrojar luz, ¿de acuerdo?, a los riesgos, las posibilidades y luego, bueno, pues digamos que las posibilidades que nos da desde un punto de vista tanto de inversión como de cobertura, ¿no? Y tanto en el ámbito de gestión de activos, tenemos aquí gestoras con nosotros, como también en el ámbito de aseguradoras, mutuas y gestoras de ALM, ¿no? Yo creo que es importante también el uso por parte de estos actores, ¿no? Vamos a ver también algún ejemplo, tanto por la parte del informe nuestro como por luego la presentación que nos hace Tradition, y ese va a ser el primer plato, ¿no? El segundo plato yo creo que es un plato fuerte también. Vamos a tener a Eric Debray, que es co-founder de Structured Investment Solutions. Thanks for coming, Eric, today. Y introducirá el CFA y el responsable de Tailor Made Investment and Hedging Solutions de Tradition Structured Products, ¿no? Es decir, la entidad que está dando esos servicios hoy, una de las entidades que está dando en España y que realmente tiene una gama de producto muy interesante, ¿no? Y luego el tercer plato, ¿de acuerdo? Postre, yo creo que un postre bastante azucarado, es una mesa redonda en la que tenemos profesionales de prestigio, tanto de la gestión de activos, ¿de acuerdo?, como también actores en el sector estructurados, ¿no? Para ello vamos a contar en esa parte que moderará Ángel Moreno, nuestro socio del área de finanzas cuantitativas. Vamos a tener a Álvaro Vallés, ¿de acuerdo? Que como ya os he comentado es el responsable de Tailor Made Investment and Hedging Solutions de Tradition. Vamos a tener a Roberto Nop, que es doctor en Economía, MRIX, MCIA, CESGA y que trabaja desde hace muchos años con AFI como director asociado. Vamos a tener a Celso Otero, ¿de acuerdo?, de Renta 4, responsable de gestión de renta variable, y a David Cano, que es socio director de AFI Inversiones Globales, nuestra gestora en AFI, que bueno, pues también utilizan, ¿no?, claramente todo este tipo de productos, ¿no? Después de esto tenemos un pequeño cierre y al final un café de networking donde, bueno, pues yo creo que lo suyo es que nos conozcamos y que discutamos sobre lo que hemos visto aquí, ¿no? Yo por mi lado poco más, voy a estar con vosotros toda la sesión, pero digamos que mi intervención termina aquí y lo que quiero es dar paso como primer plato, como decíamos antes, a la presentación, ¿no?, de nuestro informe de estructurados que nos va a hacer Ángel Moreno. Muchísimas gracias por estar aquí todos. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos los que asistís presencialmente y a través de Internet a esta jornada. Brevemente, porque no quiero quitar protagonismo a la mesa redonda, que puede ser muy interesante, como decía José Manuel. Vamos presentando el informe que hemos desarrollado con ese apoyo de Tradition al respecto de productos estructurados de inversión, con vocación también no solo de inversión, sino también de cobertura. En el informe, que tiene unas 30 páginas, ¿no?, los haremos llegar a todos los asistentes físicos como online. A través del correo electrónico tendréis acceso. Tenemos una primera parte de categorización de qué son los productos estructurados, qué riesgos tienen, cómo medirlos. Una segunda parte que es la principal, con ejemplos, con unos cuantos ejemplos, eso 8 o 10, diferentes, con diferentes usos, diferentes análisis del racional de por qué esos productos estructurados, dónde aportan valor. Y una última parte también de regulación, de normativa, de, oye, ¿qué tenemos que mirar
en gestión de activos, que tenemos que mirar en gestión discrecional de carteras, que tenemos que mirar si estamos invirtiendo desde una aseguradora o cubriendo riesgos de la aseguradora o en un banco. Al menos unas cuantas páginas dedicadas a enumerar los principales cuestiones a considerar normativamente y de obligaciones. También un pequeño capítulo breve al respecto de cuando van dirigidos a inversores minoristas estos productos y a qué obliga la CNMV en esos casos. Bueno, en el informe encontraréis la definición, los objetivos, que todos tenéis claro, producto estructurado como mezcla de productos básicos para conseguir unos objetivos específicos, personalización, adaptación a objetivos concretos, protección de capital o rendimiento, que luego en mesa redonda seguro queda juego, esa diversificación que permite a los gestores, y el acceso a estrategias o mercados que pueden ser difíciles acceder en directo. Sus características principales, los formatos en los que podemos encontrar productos de inversión, desde contratos financieros dirigidos a minoristas, a depósitos estructurados también, con protección de fondos de garantía de depósitos, a estructurados dentro de fondos de inversión o como fondos de inversión, notas, bonos, warrants, opciones, títulos negociables. Hablaremos de la parte de riesgo, también en función de la versión del gestor y del cliente, capital garantizado en parte o no garantizado. Abordaremos los riesgos, como decía, los riesgos obvios y los no tan obvios, riesgo de crédito, riesgo de mercado, dentro del riesgo de mercado, lo que podemos tener en cuanto a pérdidas de capital o no, el riesgo de valoración, una vez compras el producto antes de llegar a vencimiento, a qué riesgos va a estar expuesto su valoración, qué movimientos, qué fluctuaciones va a tener y por qué. Riesgo de plazo, muchas veces olvidado, en estos productos que tienen posibilidad de vencer anticipadamente y que eso te puede. O un riesgo de reinversión, entramos en detalle en el informe en todo esto, riesgo de liquidez. Riesgo de liquidez, lo mismo, a veces olvidado, es importante tenerlo en cuenta y considerarlo cuando se está contratando un producto estructurado, preguntar, oye, ¿qué posibilidades de liquidez tiene esto? Veremos con Tradition también a continuación cómo se puede minimizar estos riesgos. Riesgo de contraparte en estructuraciones más complejas en la que haya derivados por detrás y otras contrapartes más allá del emisor de la nota. Veremos algún ejemplo también a continuación. Y bueno, pueden ser complejos, pueden ser poco complejos o muy complejos. Entonces hay un riesgo de comprensión del producto por parte de los inversores menos sofisticados o de los minoristas en general, y es importante contemplarlo y medirlo bien, ¿no? Y bueno, sin más, pequeñas pinceladas de ejemplos muy estilizados, están en niveles que hemos calculado razonables en cuanto a que en la actualidad se pueden adquirir este tipo de cosas. Vamos a ver más después con Tradition en la presentación de Álvaro y más en detalle, ¿no? Desde un ejemplo muy, muy sencillo, seguramente de los primeros ejemplos que veamos y que hemos visto, en mi caso hace 20 años en el libro de estructurados de Roberto No. Traigo un ejemplar y recomiendo que si no es buscando en internet Roberto No libros o en la sección de la escuela, tenéis en publicaciones, muy recomendable. Fue el primer libro que leí de esto y de los primeros profesores que tuve al respecto y contamos hoy con él en la mesa. Eso, el producto con una nota, un bono, con capital garantizado. En este caso, oye, ¿qué se puede adquirir en la actualidad? Una vez, como comentaba José Manuel Amor, han subido los tipos de interés y esto nos da un poquito de posibilidades. Por ejemplo, sobre el índice Eurostoxx Select Dividend 30, no total return a 3 años, oye, pues se puede construir un producto con capital garantizado y un 100% de la rentabilidad positiva solo del índice, protegiendo por tanto de caídas. Solo te llevas ganancias del índice a 3 años. Eso se puede construir ya.
Como sabréis, esto el estructurador por debajo que tiene, ¿no? Pues es, oye, una renta fija que garantiza la devolución del principal, está construido también con una opción del tipo call, del tipo opción de compra, a tres años, que a nivel actual, como precio de ejercicio, pues te garantiza toda la subida del índice del Stock Select Dividend, ¿no? Esto, como decía, se puede hacer. Ahora, el año pasado no se podía. Este año se puede, ¿no? Sofisticando un poquito más, ¿no? Una nota ya no un capital garantizado, es decir, aquí ya puedes tener pérdidas. ¿Pero qué busca este producto? Poder batir al Eurostoxx, al índice Eurostoxx estándar, a plazo de 3 años y medio, batir en las subidas en un 40%, es decir, tener una participación en la revalorización del producto de 140% lo que efectúe el Eurostoxx, y en las bajadas no llevártelas todas, minimizar las bajadas un poquito, por ejemplo en niveles de 95% de las bajadas. Esto consigues con estos productos batir en subidas y batir en no llevarte toda la bajada si cae. Esto también es posible en la actualidad. En este caso hemos calculado a 3 años y medio que es posible. Por supuesto, todos estos productos lo que tienen es la capacidad de personalización, de adaptación. Uno puede sacrificar un poco de rentabilidad en subidas para tener menos bajada, o al contrario. Ejemplo 3. Ejemplo 3 un poco más complejo. Voy a introducir a un problema que surge típicamente en las aseguradoras, en carteras de compromisos que tienen en su pasivo a medio, muy largo plazo, en carteras de vida, por ejemplo, y pues tienen previstas una serie de fallecimientos y por tanto una serie de compromisos que tienen que ir haciendo dentro de un año, de 2, de 10, de 15, de 25, ¿no? Y en a ese problema de cómo cubro yo esos pasivos a tan largo plazo, una de las soluciones puede ser el utilizar un producto estructurado, que ahora veremos un poquito la manera de funcionar, y que lo que consiga es prometerme una gestión de flujos de mi activo que se corresponda con lo que voy a ir necesitando en mis previsiones de pasivo a lo largo del tiempo. Esto, si no es un producto de este estilo, pues lleva una gestión de cartera más compleja. Como veis, un gráfico que miramos cuando ayudamos a entidades a definir qué pueden necesitar, un análisis de cuánto va a ser el valor del pasivo a lo largo del tiempo y cuánto va a ser el valor de los flujos restantes por recibir en estructurado en el activo, y ver que haya un matching, una correspondencia razonable. Por eso veremos en la parte de regulación del informe que te lo va a exigir la DGS. Y te permite, si además esto eres capaz de hacerlo bien, el tener unos beneficios en el consumo de capital en la entidad aseguradora, ¿no? En concreto, la parte de estructura, Sofía, es que tenemos un problema técnico y tenemos pantallas allí y aquí y no hemos sido capaces de conectar, pues se nos rompió anoche cuando estuvo aquí la Calviño. ¿Cómo se organiza este tipo de estructura? Tenemos que encender este puntero. Se me ha ido el láser. Bueno, pero funciona. No, perdona, Sofía, aquí le he movido sin querer a intentar dar al láser. Tenemos una inversión inicial que hacemos a un vehículo, una empresa de propósito especial. Perdón, es que va lento. Va lento, sí. Es que tenemos... tenemos el inversor, que lo que hace es, enviar la inversión a ese vehículo de propósito especial. Ese vehículo de propósito especial adquiere con esa inversión principalmente bonos, que van a garantizar los pagos futuros, esa emisión de bono estructurado. Ese vehículo, además de tener depositados los bonos colaterales por el importe principal, realiza un swap con un banco contrapartida en el que
cambia esos flujos futuros de los bonos, esos importes futuros de los bonos, por los flujos que requiere la aseguradora para su instrumento de inversión de cobertura, ¿no? Ese swap va a ir recibiendo los flujos de los bonos, va a ir pagando a la SPV los flujos deseados por la aseguradora, que va pagando la SPV a través de esa emisión de bono estructurado a la aseguradora. Ese es el esquema, de tal manera que además quedas aislado, protegido, independiente de cualquier otro emisor. Esta estructura viene garantizada por los colaterales depositados ahí, que en la estructuración puedes elegir, quiero que sea gobierno español, quiero que sea gobierno de Italia, quiero que sea una mezcla con corporativos para obtener más rentabilidad. Esa es la idea. En la parte de regulación, muy breve, en el informe tenéis unas cuantas páginas detallando las reglas y un resumen de lo principal. En inversión colectiva que tenemos, bueno, la Ley 35/2023, que nos establece unos límites de 10% por emisor, de concentración, de no cotizados, en otras instituciones de inversión colectiva, exposición en derivados, ese cálculo del compromiso no superior al patrimonio del vehículo, un 10% en primas pagadas, en opciones directas o implícitas en instrumentos. Esto hay que tenerlo en consideración en los estructurados porque tiene una parte de derivados detrás y obligaciones de la 6/2009 y 6/2010 de riesgos y también de límites y manera de medir, ¿no? Importante aquí controlar el riesgo de mercado y de crédito. Bono estructurado pues va a ser considerado riesgo de crédito como un bono estándar. Hay que mirar ahí quién es el emisor. Habrá que tener en cuenta esa liquidez del producto estructurado en la gestión y cálculo de riesgo de liquidez del vehículo con respecto a los posibles reembolsos de partícipes y obligaciones de información y transparencia que tenéis en esas circulares y en otras de CNMV. Al respecto de empresas de servicios de inversión, breves apuntes, que si estás va con cierto retraso, perdonad. Servicios de gestión discrecional de carteras, oye, pues hay que tener en cuenta el test de idoneidad del cliente, en qué perfil hemos asignado en rentabilidad riesgo al mismo y operar en función de los límites que tengamos establecidos para cada perfil. Contemplando límites absolutos o límites en términos de riesgo de mercado, de valor en riesgo en función de la definición que tengamos en cada entidad. En compañías de seguros, a partir de esa ley 2015, pequeño resumen, oye, pues hay que invertir con arreglo de prudencia, vas a tener especialmente encima la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, invertir en activos con riesgos conocidos que podamos determinar, medir, vigilar, gestionar debidamente. Un apunte enlazando con el ejemplo que ponía antes al respecto de provisiones técnicas bajo solvencia 2, esas cantidades que voy a tener que pagar, que preveo pagar a mis asegurados. Tengo que calcularlo una suerte de descuento de flujos con un ajuste de margen de riesgo y ahí entra una posibilidad regulatoria de matching adjustment que nos permite descontar esos pasivos con una mayor tasa de riesgo si tenemos activos cubriendo esas carteras y tenemos autorización expresa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en esa gestión. Y en esa gestión entran esos potenciales estructurados que no necesariamente son obligatorios para cumplir, pero sí pueden ser muy convenientes y tienen ventajas con respecto a una estructuración directa de todo aquello. Creo que con esto, bueno, última cosa, desde bancos es más sencillo. Hay que tener en cuenta si tenemos el estructurado en cartera propia, en un tipo de cartera a coste amortizado, o tenemos a valor razonable. Si es un valor razonable, tenemos que ir haciendo valoraciones.
propias desde el banco o complementadas con valoraciones de externos. Esto es en general. Sabéis que hay casas, como alguna, no miro ninguna, que hace este tipo de trabajos como externo independiente. En cuanto a recursos propios, principales puede ser riesgo de crédito y riesgo de mercado, y también algunos otros. En los bancos tenéis consumos de capital por un montón de conceptos, pero principalmente estos, ¿no? Y en riesgo de mercado también está en cambio reciente de metodología, mayores cambios vamos a tener dentro de aproximadamente 2 años con el FRTB, cambio fundamental en la manera de medir estos riesgos, y mediante métodos estándar o internos, pero no me entretengo en esto, que podríamos estar, como estamos en los cursos, durante una semana hablando de ese punto. Y poco más, que si va dirigido a inversores minoristas, contemplemos que la CNMV nos obliga a ciertas informaciones o advertencias al inversor. Por ejemplo, pues que este producto es difícil de comprender y puede tener que puede tener problemas de liquidez. Hay una serie de advertencias que tenemos listadas que tenéis que tener en consideración, ¿no? De los costes explícitos, un montón de requerimientos que hay que cumplir y que tenéis en el informe, ¿no? Y poco más. Sí. Tenemos turnos después. ¿Cómo vamos? Bueno, breve, venga, sí, por favor, sí, porque me he conseguido adelantar. Tengo hasta 3 o 4 minutos. ¿Qué requisitos hay o qué te exige la regulación de cara a la valoración? Sí, pues, no muy específica, dependiendo de si se van a tratar en la matching unos cuantos, que sean elegibles para esa. No te deja en principio que estén ligados a la inflación si no lo están tus pasivos. No. Fondo de pensiones, vale. En eso es verdad que no hemos tratado por la similitud que puede tener. Y en eso casi o incluso más que a la mesa, a después en el café, tenemos por aquí responsables de cumplimiento normativo. Rocío Ávalo también es responsable de nuestra división de cumplimiento normativo. Y tenemos a Aitor Mirner, que es el socio responsable del área de seguros y que te va a poder entrar en los detalles que te preocupen. Porque si te lo cuento yo no te lo voy a contar bien y prefiero hacerlo. Muchas gracias. Pues con esto voy a dar paso a Tradition, a Eric de Bray, que es José Manuel, hoy es socio fundador en Tradition y quien lleva llevando este departamento de tiempo junto con Álvaro Vallés a continuación, el actual responsable. Gracias, por favor. Gracias. Bienvenidos a todos. Quería hablar en español, pero Álvaro me dijo, no, que queríamos que este evento fuera un éxito. I said, fair point. You're the boss after all. So I wanted to quickly introduce myself and the team. Thank you for taking the time to attend this event. It's a pleasure to have you here. It's a pleasure to be here. My name is Eric de Bray. I set up the structured products business for Tradition 20 years ago. And when you ask someone what is a structured products, one person might say an autocallable. Another person might say a capital protected product. The reality is structured products should really be what you want them to be and what you need them to be. These products are incredibly flexible and it can be a real tool for you to use in order to achieve your investment objectives.
So you can use them for market access, you can use them for risk management, you can use them for leverage, and so many other applications, tax optimization in some cases. The philosophy of our team is to use our expertise and to use our independence to work alongside our clients from the financial industry in order to tailor solutions that meet their needs. Structured products should be simple to understand, and they should always be assessed against other instruments that are available to clients to make sure that they add value and that they meet the needs of our clients. So Alvaro, who's taking over the management of the team, will show you a couple of examples that he's prepared for the presentation. Thank you. Hola, ¿me escucháis todos? Sí, perfecto. Muy bien, pues lo primero de todo, efectivamente, gracias tanto Eric como Ángel. Bueno, gracias por la presentación. En esta parte del evento lo que vamos a hacer va a ser un poco tratar tres productos específicamente, dos de inversión, uno de cobertura. Son productos sencillos, pero donde se va a profundizar un poco en los temas que ya se han comentado. Como bien decía Eric, al fin y al cabo hay una infinidad de productos que se pueden hacer y lo que permiten estos productos es dar esa flexibilidad, ¿no? Poder optimizar ese binomio de rentabilidad-riesgo para conseguir un propósito. Obviamente, cada cliente va a tener distintos propósitos, puesto que no es lo mismo los objetivos o las limitaciones que puede tener una fundación, una aseguradora, una mutua, una gestora, una tesorería, una banca privada. Entonces, para ello hay pues, distintos productos que... Esto es una especie de resumen donde podemos poner distintos bloques donde cabrían dentro de ese asset allocation los distintos productos estructurados que existen, ¿no? Hay muchos más, pero estos son solo un ejemplo. Entonces, en ese primer bloque podríamos estar hablando de estrategias tácticas, ¿no? Son esas estrategias que permiten monetizar algunas ineficiencias, algunas deslocaciones que ocurren en momentos oportunos en el mercado. Estas son estrategias que no siempre van a estar disponibles, pero que en función de distintos parámetros de mercado sí que pueden tener sentido incluirlas en un momento determinado. Ahí podríamos estar hablando de capitales protegidos, podríamos estar hablando de arbitrajes, podemos estar hablando de productos que permiten mejorar el yield o generar ese income dado una unidad de riesgo igual, pues aumentar la rentabilidad sin necesariamente aumentar ese riesgo. Sustitutivos al cash, depósitos, repacks, como ha comentado antes Ángel, coberturas. Aquí hay, al fin y al cabo, bastantes productos que se pueden ver. Luego el siguiente bloque sería más bien el de beta plus, que es como lo llamamos, que sería ese bloque más estructural, ¿no? Ese bloque que está pensado más para quedarse dentro de la cartera de ese portfolio, ¿no? Este bloque estaríamos hablando de adquirir exposición a temáticas específicas, a índices que en su propia construcción tienen mecanismos de control de riesgo que permiten que en momentos de tensión bursátil pues, se vayan a comportar mejor que otros subyacentes homólogos, digamos, o que el benchmark en concreto. Y en este apartado también te permite, como hemos visto antes con Ángel, pues, adquirir exposición optimizada, asimétrica, convexa, a determinados subyacentes. Entraremos más adelante en este punto con un ejemplo que vamos a profundizar un poco más. Y por último estaríamos hablando de la parte de factores o risk premia. Esta es la parte del asset allocation más descorrelacionada con el resto de activos tradicionales. Aquí estaríamos hablando de, con estas estrategias se pueden adquirir exposición a determinados factores, como comentaba, factores como quality, value, growth, trend. Al fin y al cabo, en función de los distintos momentos de mercado, pues va a tener más sentido estar centrado en una serie de factores o en otros. Aquí también podemos estar incluyendo productos o estrategias que permiten monetizar esas, digamos, discrepancias que hay de forma continua en el mercado, porque existen. La gente dice, oye, ¿hay arbitrajes? ¿Existen? No, desde luego que existen. La pregunta es si se saben encontrar, ¿no? Un buen ejemplo es volatility carry, esa diferencia entre volatilidad realizada y volatilidad implícita que de forma consistente suele persistir o suele darse. Optimizaciones en rolos, congestión, en fin, aquí son simplemente unos ejemplos de los muchos que hay, de los muchos que hacemos con distintas... esto estaría más dentro de ese asset allocation más descorrelacionado, ¿no?
El primer producto que vamos a comentar es muy sencillo. Es una nota asimétrica sobre renta variable. El objetivo de esta estrategia es similar al que se ha comentado antes, es batir a un benchmark, en concreto un benchmark de renta variable. Y aquí, pues lo que vamos a hacer es ir tratando dos ejemplos muy sencillos que ahora veremos. El público objetivo, pues de este tipo de estrategias pueden ser fondos UCITS relativos, donde tienes un benchmark, ¿no?, contra el que te vas a comparar, mandatos discrecionales, asesoramiento o, en definitiva, cualquier inversor que quiere adquirir una exposición estructural y optimizada a un determinado subyacente. Las principales características de este producto van a ser que no necesariamente son complejos, es algo bastante liviano en cuanto a sofisticación, son convexos, como comentaba, y sobre todo, bueno, permiten monetizar pues los tipos de interés actuales, el funding del emisor, dividendos si es que existen, o incluso en el caso de fondos, pues ese rebate, ¿no? Todo eso se utiliza para reinvertirlo en asimetría a nivel de producto, ya sea para tener más colchón ante las caídas, más protección ante las caídas o más upside ante las subidas, ¿no? Y como comentaba, pues el principal objetivo es batir de forma estructural a ese benchmark deseado. En este primer producto vamos a poner de manifiesto pues, dos subyacentes, uno muy sencillo, un Eurostoxx 50, donde vamos a ver ahora un producto sobre él, similar al que hemos visto antes, y un subyacente parecido al Eurostoxx 50, que es este Euronext Core Euro and Global Climate Change, con un decremento, que ahora entraremos en este punto. Al fin y al cabo, estos dos subyacentes son similares en tanto en cuanto que invierten en la renta variable europea. No obstante, la principal diferencia respecto al segundo subyacente, el del Euronext, comparado contra el Eurostoxx, es que este tiene un ligero sesgo ESG, es decir, en ese universo de acciones en las que puede invertir, va a tener distintas métricas ESG para estar, bueno, pues para estar invirtiendo en este tipo de valores, ¿no?, que tengan un buen rating en este ámbito. Y adicionalmente, la segunda característica de este segundo índice es que, debido a cómo está construido, nos va a permitir poder crear productos más eficientes, ¿no? Esta parte hace referencia a ese decremento, que no es más que un dividendo sintético. Es decir, este producto, este subyacente, mejor dicho, el Euronext Core, lo que va a hacer es simplemente reinvertir los dividendos que las acciones que lo componen paguen y se le va a restar pro rata basis y de forma anual un dividendo fijo, constante y conocido que es de 3,50. Muy similar, o sí, de media ha sido similar al dividendo que ha pagado el Eurostoxx 50. Entonces, al fin y al cabo, estamos construyendo una especie de índice price return de forma sintética, reinvirtiendo los dividendos y luego descontando. Esto es importante porque a nivel de construcción de producto, cuando haces justo esto, lo que consigues monetizar una ineficiencia, un par de ineficiencias en concreto que hay en el mercado. La primera es que cuando priceas una opción, tienes que meter en tu calculadora, en tu modelo, distintos parámetros. Uno de ellos son los dividendos. Y los dividendos futuros es algo que es difícil de estimar. Entonces, cuando los vas a meter, al fin y al cabo, siempre, bueno, cuando el trader de ese banco emisor, cuando el trader te va a dar ese precio, va a meter el dividendo que le está marcando el mercado, el futuro del dividendo, más o menos un buffer, un margen de protección que el propio trader pone para cubrirse en caso de que ese dividendo termine realizándose a un nivel distinto al priceado. Es decir, hay margen metido por parte de ese trader para cubrir ese riesgo. ¿Por qué? Porque no lo conoce, no sabe cómo va a ser el dividendo en los próximos años. Y el segundo punto es que la estructura temporal de algunos subyacentes de renta variable, el Eurostoxx es un buen ejemplo, está en backwardation, es una estructura temporal decreciente. Significa que los dividendos futuros, el mercado está presionando que los dividendos futuros van a ser más bajos que los dividendos actuales. Y eso tiene un impacto muy importante a nivel de dar un precio, porque lo que el trader de turno va a estar metiendo en su calculadora va a ser cada vez dividendos más bajos que van a hacer que la opción cada vez sea artificialmente más cara, más de lo que debería ser, puesto que los dividendos suelen ser al fin y al cabo bastante constantes y suelen realizarse en torno al mismo nivel de forma continua. Obviamente hay excepciones, el COVID es un buen ejemplo, ¿no? Pero de forma general suele ser un nivel de dividendo bastante constante el que deberías esperar en este tipo de subyacentes. Y el mercado no lo pricea igual. Entonces, poder dar precios sobre un subyacente donde
ya le dices a ese emisor, a ese trader, oye, el dividendo te lo digo yo, es 3,50, no lo tienes que estimar, aporta mucho valor, puesto que no te tiene que meter ese margen y, sobre todo, y muy importante, no tienes luego la parte estructural del mercado, que es que cada vez los dividendos, el mercado te presiona que son menores. Aquí, en esta gráfica, es muy sencilla, simplemente se expone, no sé si se ve muy bien, pero se expone el comportamiento histórico de los últimos 5 años de estos dos subyacentes. La línea naranja sería el Euronext, el core, bueno, este segundo subyacente que estamos viendo. La línea blanca sería el Eurostoxx. Aquí lo que se pone de manifiesto es que esto no es un backtest, esto es performance real. Aquí lo que se pone de manifiesto es que de media deberíais esperar un comportamiento relativamente similar en ambos subyacentes para que un poco sea fácil la comparación, ¿no? En algunos momentos, pues, este sesgo ESG pues, habrá propiciado un mejor comportamiento, en otros momentos menos, pero de media podemos decir que se van a compartir de forma similar. No obstante, a nivel de producto, aquí es cuando cambian un poco las cosas. Como comentaba, pues, el objetivo de este producto es participar en mayor medida de las subidas y al mismo tiempo tener una protección ante las caídas, ¿no? Y también me gustaría resaltar, volviendo al tema antes que comentábamos de la liquidez con Ángel, que estos productos, aunque están pensados para llevarlo a vencimiento, porque es cuanto más valor vas a obtener, también tienen liquidez diaria. Es una liquidez diaria especificada a nivel de term sheet. Tienes un bid-offer spread que también viene especificado en el term sheet, ese bid-offer spread máximo, obviamente bajo condiciones normales de mercado. Mercado donde estamos en subastas de volatilidad y ni siquiera el subyacente tiene un precio, pues va a ser en ese justo momento va a ser muy difícil dar precios sobre esto o dar un bid, como también lo va a ser sobre un ETF o sobre cualquier producto, porque el propio subyacente ni siquiera tiene precio, ¿no? Pero aquí se pone de manifiesto que son dos productos muy sencillos, en euros, notas asimétricas, sobre el Eurostoxx 50 es la primera alternativa, sobre el Euronext Core Euro and Global Climate Change la segunda alternativa, a 3 años y medio, y ahí se puede ver cómo bueno, la participación que tenemos sobre el Eurostoxx, sobre la subida sería de un 120%, y aquí en este producto, puesto que lo hemos llamado bullish defensivo, es para adquirir exposición al alza sobre un mercado de equity, pero oye, con un poco de protección, teniendo en cuenta la situación actual macroeconómica en la que nos encontramos, pues creo que no está de más ir con ese approach, ¿no? Pero obviamente esto se puede customizar en función de las necesidades. Pero aquí lo que quería decir es que lo que se va a tener es una protección de un 25% ante las caídas, donde si cae el subyacente un 25% menos, el producto no va a perder capital, va a devolver el 100% a vencimiento. Y si este subyacente cae más de un 25%, se va a empezar a perder capital, pero desde 75, no desde 100. Esto es importante y ahora lo veremos en el payoff en la siguiente slide que se ve más fácilmente. Y como se puede aquí ver en la segunda alternativa, sobre el otro subyacente que acabamos de comentar, gracias a este tema de los dividendos se consigue, pues, ceteris paribus, ¿no? O sea, teniendo el resto de los factores iguales, la participación va a ser mayor. Nos va a dar 1,5 veces la subida en vez de 1,2 veces la subida como era para el otro caso. Aquí en esta gráfica no voy a tardar mucho, simplemente se puede ver de forma sencilla el payoff, porque la idea es batir de forma consistente a ese benchmark, ¿no? Si el benchmark sube, tendremos un producto que a vencimiento nos pagará más, en concreto 1,2 veces más. Es decir, si el subyacente ha subido un 20% y ha pasado de 100 a 120, pues estaremos pagando, bueno, el producto estará pagando 124. Si el subyacente cae hasta un 75%, o sea, perdón, si el subyacente cae un 25%, es decir, se encuentra en el 75% del nivel actual, pues hasta ese nivel estaremos cubiertos. Por debajo de ese nivel empezamos a perder, pero desde 75. Esto se puede ver fácilmente. Si el subyacente hubiese caído un 28%, la nota devolvería un 96%. El cliente habría perdido un 4%. No habría monetizado ese 28% de caída, ¿no? Y al fin y al cabo esto es exactamente lo mismo, solo que en el upside, con este subyacente con el que estábamos viendo antes, pues tendrás una mayor, digamos, participación de las subidas y las caídas pues serán de la misma manera, estarás relativamente cubierto. Bueno, decir claro que esto es siempre y cuando
El riesgo aquí que se está cogiendo es, y es importante destacarlo, el riesgo del emisor. Esto es siempre y cuando ese emisor elegido, ese BNP, ese Goldman Sachs, ese JP, ese Citi, ese Barclays, ese emisor que al fin y al cabo es el cliente el que lo decide, pues siempre y cuando este emisor no haga default, ¿no? Como comentábamos, esto nos permite dar mucha flexibilidad en los productos. Si se quiere ir más apalancado porque el bullish es más alcista y no tanto defensivo, se podría sacrificar un poco de protección con tal de tener un poco más de participación en las subidas. Del mismo modo, si se quiere adquirir una exposición, pero desde un sesgo muy conservador, también tiene mucho sentido hacerlo desde ese formato capital protegido. Este es un ejemplo a 5 años donde se ve claramente que de forma estructural, si el subyacente tiene un buen comportamiento, este segundo subyacente que comentábamos, pues te va a dar 1,25 veces la subida y vas a estar totalmente cubierto en la caída. Da igual lo que caiga el subyacente, que tu producto va a devolver a vencimiento el 100% del capital. El siguiente ejemplo que quería comentaros es muy sencillo, es este producto de Ripax que hemos comentado antes. Aquí es un abanico muy grande. Y por cierto, antes de saltar aquí, me gustaría, volver a la slide anterior, solo para decir que esto es un ejemplo muy específico para subyacentes de renta variable. Esto se puede hacer lo mismo con fondos que a ese inversor le guste. Se puede hacer con cestas de acciones específicas que ese gestor quiera. Se puede hacer sobre otros índices de renta fija, incluso commodities. Al fin y al cabo, el universo de subyacentes es muy amplio. Esto era simplemente un ejemplo sencillo sobre renta variable, pero se puede customizar en función de las necesidades del inversor, ¿no? En el siguiente ejemplo, voy a ir un poco más rápido, es el tema de los cross-currency repacks. Aquí el objetivo de la estrategia es, dado una unidad de riesgo definida, conseguir una rentabilidad mayor versus, como bien decía antes Eric, su homólogo, ¿no? Esto siempre se compara, esto es algo siempre relativo versus las otras alternativas que existen en el mercado. Hay ineficiencias que ocurren que se pueden explotar con estos productos y este es un buen ejemplo. El público objetivo de este tipo de productos es principalmente aseguradoras, mutuas, pero también tiene cabida, bueno, para estos clientes sería más bien para ese punto que comentaba antes Ángel de ese cash flow matching, ¿no? De esa cobertura de provisiones técnicas, se suele utilizar ahí bastante, pero en definitiva también tiene sentido para cualquier cliente que quiere adquirir exposición a la renta fija, maximizando el yield dado un mismo riesgo, ¿no? Esto significa que, por ejemplo, para fondos de renta fija, pues también podría tener sentido para intentar maximizar ese yield si te gusta un nombre específico, ¿no? Un bono específico. Aquí, como se puede ver, bueno, pues lo que comentaba Ángel, esto es una SPV, es decir, es una carcasa, es un vehículo donde se va a meter dentro ese bono que en este ejemplo en concreto, que es un cross-currency repack, pues ese bono va a estar en una divisa distinta al euro. Ahora veremos un ejemplo en concreto con Telefónica. Y adicionalmente va a haber ese swap de divisas donde se va a intercambiar esos flujos que genera ese bono en dólares por flujos en euros. Esos flujos hacen referencia a los cupones que va a ir pagando ese bono en dólares y al principal, a vencimiento, ya que el fin es que el inversor adquiera exposición a un colateral que pueda estar en otra divisa distinta, pero sin asumir ese riesgo de divisas. Y lo que vas a conseguir es, al fin y al cabo, anclar la diferencia de Z-spreads, de spreads que existe entre una emisión en dólares de una misma compañía y una emisión en euros de esa misma compañía. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo, muy sencillo, es un ejemplo sobre Telefónica que hemos visto con muchos clientes, aunque aquí esto es uno de los muchos ejemplos que hay, se pueden utilizar bonos distintos a menor vencimiento, esto por el vencimiento que tiene pues está más enfocado a aseguradoras de vida, ¿no? O a aquellos clientes que pueden ir a duraciones largas, pero se puede ver con muchos otros ejemplos porque esto existe, ¿no? No siempre existen estas ineficiencias que se pueden monetizar, pero sí que hay bastantes bonos que funcionan. En este ejemplo es un ejemplo de Telefónica, como comentaba, en dólares, donde haciendo ese swap de divisas pues se queda un cupón anual fijo garantizado en euros de 5,16. Destacar que, solo para ponerlo en formato relativo, si nos fuésemos al mercado más tradicional y viésemos, oye, ¿dónde está cotizando un bono de Telefónica similar? Pues tenemos un julio del 39, incluso un pelín más largo, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo pues a mayor duración no hay mayor rentabilidad. La curva está bastante plana a partir de los 4 o 5 años. Por tanto, es bastante comparable. Perdón, que me he ido de slide. Aquí.
Y aquí se puede ver que ese bono pues, estaría pagando ahora mismo en torno a 4,20 de yield. Por tanto, esta alternativa pues, te ofrece casi un 1% más de pick-up anual, ¿no? Todos los años con esta alternativa vas a conseguir tener un riesgo muy similar, que al fin y al cabo es Telefónica, pero la diferencia va a ser que vas a estar ganando más rentabilidad. Decir que aquí este abanico es impresionante lo que se puede hacer aquí, porque lo que permiten estos productos es flexibilidad en cuanto a la inversión que se quiere tomar, ¿no? Esto se podría hacer de la misma manera con otros bonos. Un buen ejemplo son bonos de inflación. Aquí también hay bastante valor que se puede extraer. Se pueden coger bonos de inflación, trasladarlos o swapearlos a cupones fijos, donde ya el cupón no dependa de esa inflación, y se va a conseguir un pick-up importante versus el bono homólogo de ese mismo rating, ¿no? También muchas cosas otro de los ejemplos que se pueden hacer es una cesta de bonos. No necesariamente se puede adquirir solo exposición a un único bono, se puede diversificar y en esa misma SPV tener 3, 4, 5 bonos que nos gusten. Incluso también se puede poner algo de apalancamiento para conseguir aumentar esa rentabilidad, ¿no? Aquí sí que es verdad que estaremos aumentando algo más el riesgo versus los repacks que estábamos comentando ahora mismo, estos cross-currency repacks o los linker repacks. Pero esto también puede tener sentido. Oye, si se tiene una convicción que, por poner un ejemplo, Repsol, Iberdrola y cualquier otro nombre, pues no van a hacer default de los próximos 3 o 4 años, podría tener sentido en algún momento pesar un poco más el acelerador, ir con un poco más de riesgo, un poco más de apalancamiento, con el fin de tener una estructura que pague más. Pero sí es verdad que si ocurriese un default de alguno de estos nombres, pues el cliente podría perder más que de haber invertido directamente en el bono tradicional. Pero si no se cuantifica como muy probable que en 3 o 4 años estos nombres, en los que tenemos buena convicción, pues hagan default, pues puede ser un buen ejemplo, ¿no? Para maximizar eso. Aquí, al fin y al cabo, hay muchas posibilidades. No necesariamente los cupones pueden ser fijos. Estos cupones pueden ser variables. Puedes tener riesgo de crédito, riesgo de un Telefónica o riesgo de un bono soberano, pero el payoff ligado a un subyacente de renta variable o a lo que se quiera, ¿no? Eso es un poco lo que quería poner de manifiesto, que es la flexibilidad que se puede hacer. Esto es únicamente un ejemplo, nada más. Un ejemplo real, ¿no? Estos números son los que salen actualmente. Y por último, y ya terminando, me gustaría tratar brevemente una cobertura. Esto es un producto que además ha tenido, igual que los otros, pero bastante aceptación por el momento actual en el que nos encontramos. Y es una cobertura que lo que permite, el principal objetivo de esta es cubrir de forma estructural y dinámica el portfolio. Pero claro, esto se hace eliminando pues, el gran problema que suelen tener los gestores o los inversores, que es el timing risk. ¿En qué momento entro en el mercado? El gran riesgo que tengo es entrar, porque sí, pienso que esto se puede dar la vuelta, puede haber a lo mejor un debacle, pero un escenario negativo en un futuro, eso sí, no sé cuándo. Y todavía no sé ni siquiera si le queda al mercado ese último rally, ese último empujón antes de empezar a caer. Porque si eso ocurre, si vas con una cobertura tradicional donde te anclas de forma estática a un nivel cuando entras, si el mercado luego termina subiendo antes de empezar a caer, es posible que hayas acabado con una cobertura que no ha servido para nada, porque si quieres tener tu portfolio bien cubierto, vas a tener que estar rolando, si el mercado sube, tu propia cobertura, ¿no? Para al fin y al cabo estar seguro de que estás cubierto. Y esa operativa va a ser bastante costosa, porque vas a terminar vendiendo opciones que compraste caras, o bueno, no necesariamente caras, pero que compraste a un precio y que seguramente cuando las vendas, obviamente será un precio mucho más bajo porque el mercado habrá subido y estarás comprando pues, coberturas pues, de nuevo pues, pagando más de lo que has vendido, ¿no? Al fin y al cabo va a resultar en lo que llamamos en un bleeding de carry, ¿no? En una sangría de carry que es la que vas a originar. Con esta estrategia lo que consigues es justo eliminar esto, porque lo que vamos a hacer es resetear, o sea, es un producto que de forma automática va a resetear el strike de la opción al nivel más alto que haya alcanzado el subyacente. Y esto lo que te permite, al fin y al cabo, es, como comentaba, eliminar ese timing risk y posicionarte a la baja o posicionarte corto desde prácticamente el mejor momento posible. El público objetivo para esto pues son fondos UCITS que pueden tener, oye, que quieres cubrir esta parte de renta variable o cualquier otro subyacente, como comentábamos. Parece que solo nos enfocamos en renta variable, cualquier otro subyacente es válido para esto. Mandatos discrecionales, asesoramiento o, como decía, cualquier inversor que
que quiera tener una cobertura más estructural, que puedas poner incluso a más largo plazo en tu portfolio y que sepas que continuamente va a estar restrikeándose al nivel más alto y siempre vas a estar cubierto, ¿no? Lo importante, aparte de este riesgo que conseguimos eliminar, que es ese timing risk, otra de las características importantes es que debido a ese reseteo del strike, con esta cobertura puedes incluso ganar dinero no solo en mercados bajistas o laterales, sino incluso en mercados alcistas. Ese era un buen ejemplo donde el mercado puede subir un 30% antes de caer un 20 o un 25%. Aún así, seguimos en un mercado alcista, hemos subido un 30, hemos caído un 20, seguimos en un más 10 en ese año. Con esta cobertura vas a ganar dinero, sin embargo, con una cobertura tradicional, pues no, ¿no? Porque al fin y al cabo te vas a ver anclado en un punto que el mercado ha acabado por encima del nivel inicial al que tú entraste. Y también otro punto importante es que la prima de esta put va a caer a un ritmo mucho más pequeño, va a caer mucho más despacio que una put convencional, debido a ese reseteo del strike. Por tanto, si las condiciones de mercado también cambian drásticamente y a lo mejor el portfolio manager, ese inversor, decide que ya no es necesario tener esa estructura o esa cobertura, digamos, estructural, valga la redundancia, en el portfolio, pues podrá deshacerla recibiendo no a lo mejor la totalidad, efectivamente, porque habrá perdido algo de valor, pero no habrá perdido tanto valor ni por asomo versus la put convencional, versus el valor que habría perdido la put convencional, la put tradicional, si el mercado sube. También destacar que esto, aunque es verdad que está pensado para llevarlo a vencimiento, tiene liquidez diaria y en este ejemplo en concreto que estábamos viendo, que ahora pasaremos, estamos hablando de bid-offer spreads relativamente estrechos de 25-50 puntos básicos. Entonces tampoco es que sea algo líquido y repito, hay un compromiso por parte del emisor de mantener esa liquidez diaria. Entonces tendrás ese bid si lo necesitas y adicionalmente nosotros como intermediarios también intentaremos aumentar esa liquidez con otros clientes con los que trabajamos, ¿no? Y ya este es un pequeño ejemplo donde se podía ver, oye, en mercado, en una put, digamos, con un strike un poco fuera del dinero. Este es un ejemplo de los payoffs que debería hacer esa opción en distintos escenarios. Aquí se puede ver que en un escenario bajista donde, oye, no te has beneficiado para nada de ese reseteo del strike, has entrado en la cobertura y has acertado en el timing, entonces el nivel más alto ha sido el nivel inicial y posteriormente el mercado ha caído, pues si el nivel del subyacente acaba en un año, por poner ejemplo, en el 80% del nivel inicial, ha caído un 20%, pues aquí, oye, estamos hablando de una put que era un 5% fuera del dinero, ¿no? Era un strike 95, pues te habrás llevado la diferencia entre 95 y 80, pues la put pagará 15. Pero aquí en esta tabla se puede ver fácilmente como incluso en un mercado alcista, ¿no? Donde, como comentaba, el subyacente puede subir antes de empezar a caer hasta, por ejemplo, un nivel de un 120%, antes de volver a caer y acabar en un 105, ¿no? Acabar en positivo, pero después de haber subido bastante, ¿no? Pues en este caso esta cobertura te hubiese pagado un 9%, que, oye, comparado con cualquier otra cobertura, pues claro, hubieses acabado con buen dinero en la cartera y con una cobertura tradicional, pues no. Esto pone de manifiesto que en este tipo de mercados, también alcistas, puede llegar a darse la tesitura de que ganes dinero. Obviamente este no es el escenario clásico, ¿no? Entras en una cobertura puesto que esperas que el mercado pues caiga, ¿no? Pero si te equivocas, que sepas que todavía tienes probabilidad de poder acabar incluso en un mercado alcista con dinero en el bolsillo o en el fondo, mejor dicho. Por último, ya esta es la última slide, este es un ejemplo de uno de los productos que, bueno, hemos cerrado muchas estrategias con esta característica de reseteo del strike, pero este era un ejemplo que hemos elegido, también sencillo para seguir con la misma idea de ese subyacente de renta variable europea, aunque, como comentaba, se puede hacer sobre otros, donde es un producto en euros, sobre el Eurostoxx 50 Total Return a un año, y cada mes, y por tanto, como es un año, cada mes hay 12 observaciones, se va a observar cuál ha sido el nivel más alto que ha alcanzado ese subyacente y ese nivel se va a anclar como referencia, ¿no? También es importante destacar que ahora mismo, a nivel de mercado, a nivel de punto técnico, creemos que no es mal momento para entrar. Obviamente, luego esto tiene que ir asociado con el view de mercado, ¿no? Pero a nivel de volatilidad implícita, estamos en niveles bastante atractivos versus los que veníamos y, por tanto, las coberturas no salen ahora mismo extremadamente caras. Y lo que es muy importante también es que ese skew, esa diferencia entre strikes altos y strikes altos,
también es relativamente alto ahora mismo. Ahora mismo estamos en un buen momento incluso para hacer ese put spread, si se quiere ver así, vender un poco del downside para financiar parte de la cobertura. Y aquí lo que se ponía de manifiesto es que haciendo justo eso, haciendo una especie de put spread con ese reseteo de strike, ¿no? Que donde si sigue subiendo el mercado, pues voy a estar continuamente cubierto desde ese nivel donde esté, pero haciendo ese put spread, que sería ese 95,70, pues acabamos con una cobertura, un precio de cobertura que vale 5,70, ¿no? Por cubrir un año el Eurostoxx 50 con ese reseteo del strike y tener gran parte del rango cubierto, que es, oye, caídas desde 95 hasta 70, o sea, estás cubierto un 25% de caídas, porque creemos también que a lo mejor no necesariamente coges todo el valor cuando cubres todo el downside, ¿no? Es importante saber que al fin y al cabo, cuando coges solo una put y no un put spread, pues estás pagando todo el downside y a veces la probabilidad de que el mercado se caiga un 50% pues no es muy elevada y tiendes a sobrepagar por algo que raramente utilizas. Por eso que también creemos que ahora mismo tiene sentido hacer ese formato más de put spread. Pero aquí el comparable sería esa put tradicional sobre el Eurostoxx 50 Total Return a un año, cuesta 5,05. Es decir, estás pagando 75 puntos básicos más por eliminar el time is risk. Obviamente es más caro. Obviamente esta cobertura va a ser más cara que una cobertura tradicional. Aquí no existen duros a pesetas en ese aspecto. Esto es una ventaja que tiene el producto. Te reseteas al nivel más alto que haya alcanzado. Por tanto, vas a pagar más, pero lo que estamos viendo es que pagas ridículamente más. Este break-even, esta diferencia de 0,65 puntos básicos más, que es lo que estarías pagando ahora mismo, significa que si el mercado se ha reseteado un 0,65% o más por encima de ese nivel inicial, ya vas a estar mejor con esta cobertura, ¿no? Ya vas a haber recuperado ese 0,65, por así decirlo, que has pagado al inicio de más, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un año de vencimiento, pues que el mercado pueda subir un 0,65 en alguna de esas 12 observaciones respecto al nivel inicial, pues yo personalmente pienso que no es mucho y versus lo que veíamos que costaba antes, este tipo de coberturas con este tipo de reseteos, creo que es algo bastante interesante, por lo menos a considerar. Y con esto ya habría terminado un poco estos 3 ejemplos. La idea era dar esa visión más digamos, de flexibilidad de lo que se puede hacer, ¿no? Hay muchos más productos y para eso es importante entender bien cuáles son las características del cliente, las necesidades, los objetivos que tiene que cumplir, que quiere cumplir, su view de mercado para crear algo específicamente a medida, ¿no? Y gracias un poco a todos por este tiempo. Nosotros Bueno, ¿no? tenemos put spread. Fenómeno. En el formato este que comentamos de put spread. Tiene que estar en verde. Ahí está. Fenómeno. Muy bien. Bueno. Mientras encendemos, ¿se me escucha bien? ¿Funciona el micro? Fenomenal. Gracias. Mientras conectamos los micrófonos, oye, aprovecho para comentar qué lujo de mesa tenemos aquí. Estaba, como matemático, no me he resistido a sumar los años de experiencia y estamos cerca de un siglo aquí en la mesa, oye, muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro, y por ayudar a organizar. David, Celso, Roberto, un lujazo. Oye, pues quería, a lo mejor si me permites, David, tú como juegas en casa, voy a dejar el saque de balón a Celso. Una pregunta a Celso, aprovechando de velocidad y experiencia, porque llevas 20 años, algo más de 20 años en responsabilidades de gestión, específicamente ahora gestión de renta variable. En Renta 4 has visto crecer esa casa espectacularmente estos años. ¿Qué
¿En qué utilizas en la gestión? ¿Cuál es tu experiencia respecto a productos estructurados? ¿Qué te aportan en la gestión? ¿Qué miras? Al final, tú empiezas siempre con una idea, ¿no? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Es tu tesis de inversión, hacia dónde vamos. Es decir, esta es mi tesis de inversión. Yo soy inversor de renta variable global, mi benchmark es el MSCI World, y trato de batir ese benchmark. Nosotros lo hacemos a partir de pequeñas ideas, ¿no? Vamos haciendo un stock picking de esas ideas y vamos construyendo esas posiciones. Normalmente en lo que es la tradición de la gestión, pues básicamente en renta variable, pues vas comprando acciones. Dices, bueno, estos son los nombres que me gustan, pero a medida que vas evolucionando, pues intentas optimizar esa posición. Y en un momento como el actual, es decir, nos encontramos con una volatilidad baja, con tipos de interés elevados, dices, pues aquí empiezan a surgir cosas bastante interesantes. Y muchas veces en posiciones que tienes una opcionalidad elevada, que dices, pues yo tengo una tesis, por ejemplo, lo veíamos fue cuando estaba de moda mucho el tema de nuevas energías, hidrógeno y demás, pues decíamos, vamos a ver qué más alternativas hay para el transporte. Estábamos con la electrificación de los coches, el hidrógeno en los coches, y estábamos viendo en transportes marítimos, tal, y decíamos, bueno, aquí habla mucho de amoníacos y demás, motores de amoníaco para el transporte, tal. Esto es una cosa de largo plazo, no es para mañana, todas estas cosas son para largo plazo. Pero muchas veces dices, pues vamos a intentar invertir en este sector que nos gusta de forma estructural, porque ya los fundamentales que tiene hoy en día por el tema de la agricultura y demás ya son sólidos, y vamos a buscar esta opcionalidad dentro de este sector. Dices, pues ahí muchas veces para construir eso, dices, tienes las posiciones tradicionales y dices, pues igual es bueno reducir en la parte tradicional algo de mis posiciones en estas compañías para buscar un estructurado para una cesta de compañías que, si yo lo quiero hacer de forma en plain vanilla, comprando coles y demás, es imposible. Y dices, pues combinas un poco unos plazos más largos que en productos listados no encuentras, distintos mercados que empieza a ser mucho más complicado, distintas divisas, y ahí puedes coger una inversión que de otra forma no puedes encontrar y sí que tiene sentido dentro de la gestión. Muchas gracias. Eso. David, Ujú. tú de manera similar a Celso, pero aquí dentro de AFI, en datos, de gestión, en los últimos años ya como máximo responsable de nuestra gestora. Muy bien. ¿Qué usos? Muy bien. Efectivamente, nuestra experiencia es desde una gestora que tiene elementos diferenciales y por lo tanto va a sesgar mi respuesta. Nosotros, como sabéis, tenemos un único vehículo de inversión, AFI Global, que es un vehículo multiactivo con una volatilidad relativamente controlada en la zona del 5%. Y luego nuestro otro nivel de servicio tiene más que ver con gestión discrecional de carteras, fundamentalmente de cliente institucional. Y por lo tanto, lo que yo voy a comentar es que es el cliente institucional, desde luego, el que encuentra atractivo en la inversión en productos estructurados, que claramente, y creo que se ha expuesto muy bien, es una categoría de activos. Y por lo tanto, la primera idea importante es esto: el producto estructurado es un asset class más. Si a alguien le quedaba alguna duda hace unos cuantos años, lo que hemos observado en los últimos tiempos, como digo, valida esa información. Pero una categoría de activos que, si yo tuviera que buscar una única palabra para definirla, diría que es la diversificación. Para mí, lo que más aporta, en términos generales, insisto, los productos estructurados es la diversificación, y por lo tanto nuestro objetivo es buscar un producto estructurado que tenga poca correlación con el resto del componente de la cartera. Y esto, como digo, es muy importante. Y eso lo que configura es que el estructurado no solo sea un producto, sino que también sea un servicio. A mí me parece que es absolutamente claro y clave el puesto que tiene Álvaro, tailor-made. Porque para mí el nivel de servicio que se tiene, y voy a decirlo abiertamente, y el nivel de servicio que tiene Tradition y el nivel que tiene Álvaro, es clave del estructurado. Porque ellos nos ayudan a decir, oye, esta es mi cartera, en esa búsqueda de diversificación, ayúdame, échame una mano y búscame algo que me diversifique a mi cartera y que reduzca la correlación. Y eso lo puede hacer un producto estructurado. Un producto estructurado que nosotros hemos utilizado como alternativa de la renta fija, y la hemos utilizado en el periodo de la represión financiera, aquello entre el 2015 y el 2020, tipos de interés cero o tipos de interés negativos,
en donde por el perfil de riesgo de nuestro cliente, que buscaba una rentabilidad en términos absolutos, buscaba un 2, un 3 o un 4%, ya no podíamos encontrarlo con la renta fija, bueno, pues lo encontramos con los productos estructurados, en donde ahí hemos conseguido rentabilidades del 2, del 3%. Y alguno puede pensar que un producto estructurado es un producto que te puede dar solo un 2 o un 3%. Sí, habrá productos estructurados que lo que te puedan dar son 200%, pero hay productos estructurados que lo que te han permitido es una alternativa a la renta fija y que funcionaron francamente bien entre el año 2015 y el año 2020. Es obvio que ahora, insisto, en la búsqueda de esa rentabilidad absoluta, es obvio que ahora con un bono alemán pagando el 2 y pico, un bono italiano pagando el 4 y pico, pues tal vez esa utilización de los estructurados como alternativa a la renta fija para obtener un rendimiento en términos absolutos, pues ha perdido parte de su atractivo. ¿Y qué es lo que está ganando atractivo? Y hilo con lo que comentaba Celso, ¿no? Al final, el contexto de tipos más altos y de volatilidades más bajas, lo que nos está permitiendo es utilizar los derivados como generadores de alfa. Tú has utilizado la palabra beta y es verdad que al final, buscando una beta o una beta plus, lo que tú puedes conseguir, y lo que implícitamente decía Celso en su exposición, es un alfa en la generación de rentabilidad de tu cartera, especialmente en nuestro uso es en la parte de la renta variable, ¿no? Por tanto, fijaos cómo un estructurado me aporta diversificación, un estructurado me puede ser una alternativa a la renta fija o un estructurado puede ser un generador de alfa para una cartera de renta variable. Eso es lo que pone de manifiesto las múltiples facetas, el multivértice que tiene este producto, en donde yo quiero insistir en que tenemos que aportarle una capa de valor añadido asociado al nivel de servicio. Y que si queremos sofisticarnos, bueno, nosotros utilizamos también como exposición a la vega, ¿eh? Algo en lo que nosotros creemos y en lo que yo particularmente creo es me gusta estar vega negativa, creo que tiene un atractivo, ¿eh? Y generador de alfa, la vega negativa como generador de alfa. ¿Y eso cómo se implementa? Bueno, pues también con un producto estructurado, ¿no? Bueno, estas son unas pequeñas experiencias que nosotros tenemos en el uso de los productos estructurados, que desde luego estamos tremendamente satisfechos. Gracias, David. Oye, ¿cómo se nota que eres máster también en finanzas cuantitativas? Sí, aprendí. Las griegas, que conocemos bien los que hemos leído y sido alumnos de Roberto, os va a recomendar sus libros de estructurados, de derivados. Luego te doy la comisión correspondiente. Gracias. Muy dilatada experiencia también en gestión de riesgos y como responsable de riesgos de diversas entidades. ¿En qué te fijas tú en los estructurados? ¿Qué te llama la atención y qué puedes dar unas pinceladas al respecto a los que muy mal, no os habéis leído el libro de Roberto Estructura? Hacerlo. Pues mira, Ángel, la verdad que ahí depende un poco el cliente final. Evidentemente, una de las cosas muy importantes, y yo creo que han hecho hincapié Álvaro y David, es cuando haces un producto a medida, que el payoff que le vas a vender al cliente sea el que el cliente busca, ¿no? Es decir, a veces hay una opción muy barata, pero resulta que al final te da una sorpresa porque no era lo que realmente el cliente está intentando conseguir a través del producto estructurado. Primero vaya por delante una adecuación a las expectativas y a las necesidades que tenga el cliente. Luego, un tema clave luego es el formato. Cuando hablamos de productos estructurados, tenemos que podemos hablar de formato nota, bono, pero luego tenemos un mundo muy amplio, el depósito estructurado, el fondo garantizado, el seguro financiero estructurado y luego quién aporta la garantía. Si hay una garantía solamente por la SPV y los instrumentos que están dentro o hay una garantía del banco, de la gestora o de la compañía de seguros. Esos son elementos fundamentales desde el punto de vista de riesgo de quien lo va a comprar y no encontrarse con un susto, ¿no? Porque hace muchos años uno podía comprar una nota de Lehman y decir Lehman estupendo, Bernstein estupendo, Credit Suisse estupendo, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Y hoy podemos comprar una nota Deutsche Bank y decir estupendo y esperemos que no pase nada nuevo. Pero evidentemente, sobre todo en el formato notas y bonos estructurados, quién es el emisor, la parte de riesgo de crédito a la hora de valorarlo incluso, ¿no? Y dando con eso también es tremendamente importante y a veces quizás se lo deja de lado, esa nota cómo la vamos a contabilizar. Es decir, soy un inversor que voy a tener la manía o la necesidad de mirar el mark to market constantemente todos los días y va a afectar eso a mi vida, a mi salud mental, a mi cuenta de resultados. Entonces ahí tener muchísimo cuidado cómo contabilizamos y a qué cartera va esa nota estructurada, porque luego el hecho de que tenga un mark to market o no lo tenga puede ser importante. Si lo único que nos preocupa es hoy al final que me pague el X%
de lo que haga la variable, fenomenal, pero si ya nos metemos en una historia de necesidad de hacer un mark to market, ya nos tenemos que meter ojo con sensibilidad a tipos de interés, ojo con sensibilidad a volatilidad, ¿no? Y ahí es donde surge la diversa gama de posibilidades en cuanto a los vehículos de estructuración. Yo creo que hemos focalizado mucho a la parte de OBPI, es decir, estructurado combinando activo de renta fija con opción, pero luego también están los viejos PPIs, ¿no? Que sobre todo en un contexto actual, con tipos como están y con volatilidad baja, pues son una muy buena alternativa para montar estructuras y alinearse un poco con la posición de estar vega bajistas, ¿no? Es la alternativa. Y cada vez más se están comenzando ya a ver ese tipo de estructuras donde se sustituye el derivado por una gestión dinámica a través de una norma, unas reglas cuantitativas perfectamente definidas que dan la posibilidad de participar en una evolución, pero sin tener que pagar la prima de las opciones, sustituyendo la gestión. En definitiva, yo creo que, pues evidentemente, desde el punto de vista de riesgos, atendiendo a tu pregunta, diría yo que en los vehículos tipo nota, un especial foco en quién es el emisor, y qué tipo de garantías tenemos, si es un vehículo que tenga algún tipo de colateralización o alguna garantía adicional, y sobre todo la necesidad, sí o no, de tener un mark to market constantemente, y en función de eso, pues lógicamente adecuar la variable, el tipo de interés, la volatilidad a lo que uno esté buscando, sabiendo que si uno va a estar vega positivo no se va a meter en un Tesla, porque sabemos que eso pues va a generar cambios bastante bruscos en el mark to market, y si es una cosa que nos preocupa por la cartera en la que esté, pues mejor evitarlo. Pero evidentemente, sobre todo, los pilares fundamentales son el tipo de vehículo y el riesgo de crédito que se asume cuando se compran las notas, ¿no? Muy bien. A ese respecto, brevemente, que si no, nos dejamos a hablar. Álvaro, ¿alguna consideración al respecto de riesgo de crédito, liquidez? Liquidez has abundado antes. Sí. ¿No? ¿Qué tenéis en consideración en revisión, en alternativas? Bueno, el riesgo de crédito, al fin y al cabo, es fácilmente mitigable, porque nosotros una de las labores que hacemos no solo es la generación de ideas, esas ideas que satisfacen una necesidad específica o permiten adquirir de forma optimizada exposición a un determinado view de mercado, sino también luego está la parte de ese best execution, ¿no? Oye, ¿quién va a ser el emisor adecuado en cuanto a riesgo crediticio, pero también en cuanto a competitividad? Aquí no olvidemos que entran factores humanos en ese pricing, ¿no? en ese precio que va a resultar en la estructura. Y por tanto, cuando ponemos, por así decirlo, firmes o en línea, ¿no? a distintos emisores, cuando ponemos al fin y al cabo trabajamos con 14, entre 12 y 14, pero según el producto, menos emisores, ¿no? Los que son competitivos, pero cuando se ponen, digamos, en línea, eres capaz un poco de ver quién es el emisor más competitivo. Y también eso es importante, porque no solo puedes ver quién es el que paga más, pero también quién tiene también a lo mejor más riesgo, ¿no? Nosotros damos transparencia total. Oye, BNP paga esto, Société paga esto para esa misma estrategia, Barclays esto, y luego es el propio inversor el que al fin y al cabo elige, ¿no? Eso es en el formato nota. O sea, el propio cliente el que, si se siente cómodo con ese riesgo crediticio, pues irá por ese emisor. Nosotros no le decimos al emisor qué quiere hacer, eso es algo que elige el cliente, ¿no? También importante destacar, pues solo trabajamos con emisores de altas calidades crediticias. El rating mínimo del emisor, el peor emisor con el que trabajamos es un A-. Entonces, al fin y al cabo estamos hablando de instituciones, son los llamados too big to fall. Bueno, quitando algún ejemplo que ha podido haber en la crisis financiera, un Lehman, pero son este tipo de bancos que si caen, pues son... No me quiero ni siquiera imaginar de cómo estará el resto de la cartera del cliente, ¿no? Son este tipo de emisores que si fueran a desaparecer, pues a lo mejor es el menor de los problemas que ese inversor tiene, ¿no? Entonces, eso es una manera de mitigar ese riesgo, es dar ejemplos. Y otra, en el formato repack, pues oye, ahí se mitiga bastante ese riesgo crediticio del emisor, porque justo lo que se está cogiendo es ese riesgo de ese colateral, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen. También me gustaría puntualizar una cosa, y es que este mundo de los estructurados ha avanzado mucho desde los años 2000, 2005, 2010, 2007, y es que hoy en día, pues, claro, el tema de las valoraciones, que es algo que preocupa, oye, voy a ser capaz de valorarlo, pues esto mismo
Tienes, por ejemplo, uno de los servicios que ofrecemos, que también Roberto también es experto en esto, es esa valoración. Nosotros ofrecemos la valoración del emisor que estamos continuamente chequeando que está correcta y cuando se pasa de listo, digámoslo así, pues le damos ese toque de atención para que lo corrija o por lo menos nos explique por qué su valoración es X. Y luego, adicionalmente, nosotros damos nuestra valoración independiente interna con nuestros propios modelos, puesto que tenemos un equipo de quants bastante estructuradores, bastante sofisticados, pues esto también existe. Entonces, todos los productos están en Bloomberg. Con la función AllQ puedes ver esa cotización, esa valoración diaria, se liquidan por Euroclear, tienen esa liquidez diaria que hemos comentado. Todo esto sirve un poco pues, para mitigar estos riesgos que no necesariamente son de crédito, pero sí que ha habido un gran avance en este punto, ¿no? Gracias, Álvaro. Oye, otro detalle, bueno, que suscitaba Roberto al respecto de productos, renta fija, renta variable. Esto me recuerda, bueno, preferencias. Producto garantizado, producto no garantizado. Celso, David, bueno, David, si quieres. Ya. Tú Pues que- yo te digo, depende. Depende de si lo que quieres es ganar mucha rentabilidad o no. Y por lo tanto va a depender del perfil de riesgo. Antes lo habéis comentado. En esa matriz de producto, en ese test de conveniencia, test de unidad que se hace al principio, ese es un tipo de cosas que se apuntan. Yo sí, por nuestra experiencia y porque tal vez el perfil de riesgo de nuestro cliente no es puro equity. Algunos tenemos puro equity, pero son carteras, bueno, pues más o menos balanceadas, de corporates para su liquidez, fundaciones, fondos de pensiones a muy largo plazo. Yo te diría que sí, buscan más protección de capital, buscan más incrementar las probabilidades de una rentabilidad un poquito adicional a lo convencional, pero intentando no asumir riesgo de capital. Celso. Nosotros somos muy de equity, ¿no? Entonces, lo que buscamos es más la convexidad. Es decir, el ejemplo que puso Álvaro antes de decir, buscar esos ejemplos de decir, pues mira, si caigo, que caiga como el índice, ¿no? Que es un poco lo que busco, pero si buscar un 140% de rentabilidad en un escenario que además no es a mañana ni a pasado, es decir, yo creo que esto es muy importante. O sea, a la hora de hacer un estructurado, si tú vas a buscar el movimiento del próximo mes, los próximos 2 meses, creo que es un error. Es decir, nosotros nuestra visión es de largo plazo, es decir, a 3, 4, 5 años vista, vamos a buscar ese 130, 140, 100, bueno, todo lo que podamos en ese sentido, asumiendo un riesgo similar que del equity para así poder maximizarlo. Porque yo no sé cómo va a estar el mercado dentro de 2 meses, 3 meses. Yo sé que estoy invirtiendo en un activo que estructuralmente es alcista, que tiene sus ciclos, pero normalmente si las cosas van bien y las empresas se montan para ganar dinero, eso debería provocar un ciclo alcista a largo plazo. Y eso es lo que buscamos al final. Y sigo abusando de vosotros, gestores especializados. Para este año 23, para los próximos meses, ¿qué veis? ¿Qué tipos de activos? ¿Qué mercados? Lo que nos podéis contar. ¿Qué os llama la atención y que además veis que pueda tener vehiculización a través de estructurados? Yo siempre he sido optimista por naturaleza, ¿no? Es decir, igual muchas veces de haber estado bajista y haciendo estructuras de protección me ha llevado a ser alcista, ¿no? Pero al final, yo sé que existen un montón de incertidumbres en el mercado actualmente, pero en un momento como el actual, donde todo el mundo está corto, todo el mundo está comprando protección, pues creo que los riesgos están más al alza que a la baja, aunque la situación económica intuitivamente no te dice eso, ¿no? Muchas veces pecamos de conservadores, pero al final en un mundo donde tenemos una inflación y demás, y el equity lo veo como una alternativa bastante interesante. Lo que pasa es que nos encontramos en un entorno donde los tipos de interés están ya mucho más elevados. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? ¿Qué estamos montando ahora mismo de este tipo de productos? Pues estamos buscando ya estructuras pues, con un carácter más garantizado, también porque hay que pensar en el tipo de cliente al que lo vas a vender, como bien decía David, es decir, buscando más una protección importante a la cartera del cliente, dándole toda la rentabilidad posible, ¿no? Y eso mediante un repack donde te puedes tener todo bien montado y evitando también algunos riesgos, montándolo con ese formato, te facilita mucho ese producto que con la volatilidad y los tipos actuales salen cosas muy interesantes. Y ahí, en función del tipo de inversor,
en Europa todavía seguimos pecando mucho de fijarnos en la bolsa europea, pero yo cada vez más creo que dirigirnos a un universo global, que es donde estamos, donde tienes una previsibilidad mucho más elevada, es decir, el crecimiento mundial así ha crecido en 40 años un 3,5, pues en los próximos 10 no creo que crezca un menos 2,5. Creo que estaremos más entre el 3,5 y nos vamos a equivocar poco. España dentro de 10 años no sé dónde va a estar, o Estados Unidos o el país que sea. O sea, en la parte de renta fija es algo como muy básico, ¿no? Es ir incrementando duraciones, comprando deuda pública, aprovechando los tipos de interés en zona de máximos de los últimos años, que nos genera ya un carry suficiente para batir una inflación que pensamos que va a estar por debajo de los tipos de interés en la actualidad. En la parte de renta variable es mantener una posición muy en línea con lo que es el perfil de riesgo. Y lo que sí que estamos haciendo a medida que se van exhibiendo rentabilidades positivas en la renta variable, bueno, pues el producto que comentaba Álvaro, ¿no? Comprar esa put high watermark, que, bueno, pues lo que vamos viendo es que a medida que el mercado va subiendo, pues se te va incrementando el strike. Ojalá ese tipo de opciones venzan out of the money y perdamos, ¿no? El dinero, será que el subyacente va bien, pero si pasa algo, ¿no? Y en este entorno buca en el que estamos, nunca sabes lo que nos puede pasar y de repente tenemos otro cisne negro, entendemos que ese tipo de productos pues, nos van a cubrir muy bien, junto con la larga duración, donde yo creo que si ahí pasa algo, los tipos volarán hacia abajo y es un poco lo que podemos estar viendo, sobre todo, como digo, el uso ahora, porque he comentado al principio, uso de estructurados para generar rentabilidad o generar alfa, pero también para la parte de cobertura. Veo que acerquéis posiciones con esto de tipos al alta, entorno buca, ¿no? Volatilidad, Cierto, complejo, incertidumbre, ambiguo. complejo, ambiguo, o sea que estáis bien. Oye, pues yo creo, no sé si Álvaro, ¿alguna otra cosa o abrimos a turno de preguntas y que continuemos todos abusando? Sí, solo un último matiz, que será breve también. Un punto que nos ha comentado es que gracias a esta también evolución que ha habido en estos productos estructurados, pues antiguamente cuando querías hacer esto tenías que hacerlo OTC, es la realidad. Tenías que tener esa documentación pesada, ese ISDA, CSA, ese GMRL, ese GMRA, este tipo de documentos legales que al fin y al cabo tienes que abrir con una contrapartida específica. También solo quería matizar que gracias a ese formato más liviano, por lo menos a nivel administrativo, que es ese formato nota, certificado, RIPAC, lo que se consigue al fin y al cabo es bueno, pues poder utilizar distintos emisores o las capacidades de distintos emisores sin necesariamente incurrir todo ese desgaste que requiere hacerlo en ese formato OTC, sin necesariamente tener que incurrir en ese ISDA, CSA con cada uno de los 12, 14 emisores. Digamos que esto es otra ventaja, ¿no? A través de esa nota puedes adquirir exposición a todos los emisores, por ejemplo, con los que Tradition trabaja, que son prácticamente todos los grandes y importantes que hay. Solo era ese matiz porque, claro, la diversificación es importante, pero sobre todo si quieres tener un buen producto no puedes tener 14 líneas abiertas y hacer poco negocio, porque al fin y al cabo luego el emisor, pues dicho así malamente, pues seguramente te estará esperando. Sin embargo, si se canaliza con un player que al fin y al cabo tiene bastante flujo y que da bastante flujo a todos los emisores, pues digamos que los precios también que vas a conseguir pues puede ser más interesante que si eres poco operativo y tienes una única línea o dos o tres y no haces mucho. Solo era ese matiz que quería decir de esa evolución que ha habido en los últimos años en estos formatos, ¿no? Yo quisiera añadir un matiz también, como nuestra experiencia, una cosa negativa de los estructurados. Bueno, no sé si es negativa de los estructurados o es negativa de la percepción de los inversores en los estructurados. La palabra estructurado es un poco maldita, porque ha habido experiencias negativas. Le pasa un poco como a la palabra capital riesgo. Estamos utilizando últimamente más capital privado, ¿no? Para ver si... Porque la palabra capital riesgo ya... Y pasa un poco lo mismo con estructurados, porque ha habido experiencias negativas y algún inversor institucional dice, pero esto no pasó hace 15 años y yo perdí dinero o alguien... Pues es verdad, yo creo que tenemos que hacer un rebranding de la palabra estructurado porque creo que no es una palabra que sea friendly. No podría estar más de acuerdo. Es uno de los temas que, por eso no es un problema de estructurado en sí, es un problema de la marca, por así decirlo. Y luego otra, detrás de un estructurado
para un economista mortal como yo, para los matemáticos, no, pero para nosotros es complicado entender lo que hay detrás. Que si hay una call, que si hay una put, es que me da igual. Y esto es algo que nosotros tratamos de transmitir a nuestros clientes. Yo no sé cómo funciona un microondas. Yo sé cómo se usa un microondas. Yo cojo, le doy al botón, giro la rueda y en 30 segundos tengo la leche caliente. Yo no sé lo que hay detrás, si hay un rayo de hado, no sé qué, o no sé cómo funciona la tecnología que hay detrás. Yo no necesito saber lo que hay detrás de un estructurado, que os lo dejo a vosotros. Yo tengo que saber cuál es el payoff de ese estructurado y cómo va a funcionar. Digo esto porque hay en ocasiones, cuando nosotros recomendamos a nuestros clientes comprar estructurados, que se empeñan en querer entender lo que está detrás del estructurado. Y eso no es sencillo. Y no hace falta entender lo que está detrás del estructurado. Lo que hay que entender bien es cómo funciona el estructurado y cuál va a ser el payoff y cuáles son los escenarios. Y creo que en eso tenemos que dedicarles todo horas de dedicación en esa formación y en esa pedagogía, ¿no? Yo digo por buscar dos limitaciones que en ocasiones encontramos en nuestros clientes. Cuando encuentras la palabra estructurado, dice, quieto, ¿no? Porque ahí mi primo tuvo una experiencia negativa y esto hay que intentar sortearlo. Y dos, cuando se empeñan en entender lo que hay detrás del producto estructurado, dice, no hace falta, tú solo tienes que entender, pero sí, entender bien cuál es el payoff, pero no tienes por qué entender todas las opciones que hay detrás o todos los productos. Tú sí que lo entiendes en detalle. Me consta. No, pues gracias a vosotros que me ayudáis a entenderla. Me consta. Oye, pues si os parece bien, preguntas, consideraciones que queréis hacer a los panelistas. O no sé si desde esa tampoco. Miguel. Don Miguel. Yo trabajo para una compañía que vende productos retail. Bueno, al menos en mi caso me dedico a productos retail, ¿no? Para clientes retail. Entonces, yo quería intervenir simplemente para agradeceros este tipo de acciones y la formación y la asistencia que prestáis en AFI, ¿no? Al sector desde siempre. Y para dejar constancia que me he leído el libro de Roberto. Me Y que consta. hace 25 años, yo creo, por ahí. Y recuerdo el decálogo. Creo que en este hay un decálogo sobre productos estructurados, ¿no? Y uno de los puntos era sobre la complejidad. Huye de la complejidad, ¿no? Básicamente era la complejidad es enemiga del inversor o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, esto no se contradice, yo creo, con lo que has dicho, ¿no? Es decir, los payoff complejos o los subyacentes complejos, ¿no? Son a evitar, ¿no? Y me ha gustado mucho el caso del dividend, ¿no? El dar esa incertidumbre, ¿no? Para dar la opción. Y quería preguntarte en concreto sobre otro subyacente que se está viendo, que es, creo que busca lo mismo, pero no me acaba de convencer, que es cuando limitan la volatilidad de la cartera, ¿no? Son índices que tienen una volatilidad máxima. Desde luego. En este ejemplo que comentabas, solo al principio nos habíamos centrado en el dividendo. Al fin y al cabo hay muchas maneras de optimizar la estructuración de un producto, ¿no? Desde mi punto de vista sí que creo que eso aporta mucho valor, pero siempre y cuando esto se entienda bien. En subyacentes que tienden a tener un régimen de volatilidad constante. Es decir, esta manera de, digamos, minimizar la volatilidad de los subyacentes mediante mecanismos que se ponen en ese propio subyacente. Además, tenemos mucho estudio realizado por parte del equipo de estructuración, pero extenso, eso sí, gris material, empírico, donde se ve los resultados, también se os puede proporcionar, pero el resumen es, tiene mucho sentido para aquellos subyacentes que tienen volatilidades relativamente constantes. Para un Tesla, por ejemplo, donde tienes una volatilidad de un 60%, luego un 30%, un 50%, un 40%, no suele tener mucho sentido, pero para aquellos subyacentes que de media están diversificados, por eso tiene más sentido hacerlo sobre cestas de acciones, no solo sobre un subyacente, o mejor dicho, sobre índices. Y esos índices que han tenido, por lo menos en el pasado, volatilidades realizadas que se pueden ver relativamente constantes, acotadas entre ciertos niveles. Oye, este subyacente ha tenido una volatilidad realizada entre un 5 y un 8 de forma casi constante durante los últimos 20 años. Sobre ese tipo de subyacentes tiene mucho valor hacerlo, porque pasa lo mismo con el tema de los dividendos, con el tema de la volatilidad.
el trader de turno, cuando pone en su modelo, en su calculadora, esa volatilidad, lo que va a hacer es, si no tiene un mercado de volatilidad propiamente dicho para cubrirse, donde puede ir directamente y cubrir esa exposición del producto que está vendiendo, la va a estimar. La va a estimar y lo que va a hacer, bueno, incluso cuando puede acceder a ese mercado, también va a coger ese mercado y le va a poner su margen, ¿no? Lo mismo con los dividendos, le va a poner su colchón de seguridad por si la volatilidad termina realizándose a un nivel superior al que él lo ha vendido. El negocio del trader es vender volatilidades altas, es de lo que vive. Entonces, no puede llegar para el trader ese caso donde se pille los dedos y haya vendido una volatilidad a 20 y luego el mercado se realiza a 25. Para eso lo que hace es, oye, cojo el mercado de volatilidades, me pongo un buffer, un colchón y luego también intento ganar un poco de dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que a 3 meses, a 6 meses, ese colchón es un poco despreciable, o relativamente despreciable, pero cuando nos vamos a 2, 3, 5 años, 8, 10 años, ese incremento, ese buffer que pones con cada año en esta volatilidad tiene un impacto atroz en el precio. Incrementa muchísimo el precio de la opción. Entonces, en esos subyacentes donde sí que tienes una volatilidad más o menos constante, creo que tiene mucho sentido definir una volatilidad objetivo, una volatilidad donde ese subyacente, vamos a decir, que siempre se va a mover en torno a esa media, y ahí sí que vas a coger mucho valor. No obstante, para esos subyacentes altamente volátiles no tiene ningún sentido hacerlo y posiblemente acabes con justo el efecto contrario, que al fin y al cabo va a ser que cuando las cosas vayan bien tú no estés muy expuesto a ese subyacente y cuando las cosas vayan mal estés sobreexpuesto. Entonces, ¿tiene sentido? Sí, pero según el tipo de subyacente. Es ahí donde nosotros pues, aportamos ese valor de decir, sobre esto creemos que sí que puede ser, sobre esto va a ser un problema posiblemente en el futuro. Y en línea con lo que comentabas a mi comentario, estoy muy de acuerdo. Yo te voy a recomendar que compres un producto de capital garantizado y que te paga el 50% de lo que va a hacer el IBEX, que creo que es sencillo de entender, aunque no tengas ni idea de lo que es una opción call. Y aunque seas un experto quant, no te voy a recomendar que te compres un producto que te paga 4 veces la pendiente de la curva siempre y cuando el Eurostoxx no haya hecho más de un más 23% y el Nikkei nunca caiga más. Déjate de líos porque eso seguramente no funciona. A eso me refería con lo de la complejidad del payoff versus la complejidad de lo que hay detrás del estructurado. ¿Hay alguna otra pregunta o consideración? Si no, Álvaro, ¿alguna otra cosa que quieras añadir? Y esto me ha encantado en la parte de transparencia y de explicación y de entendimiento, ¿eh? Incluso especialistas, gente con mucho conocimiento, máster en finanzas cuantitativas, un montón de años en gestión, en riesgos, y la capacidad de explicar de manera transparente desde vuestra posición esa problemática. Yo creo que es muy rica y da mucho, ¿no? Y una de las cosas de los estructurados puede ser la opacidad, el no entender. Para eso es justo en lo que se dedica nuestro equipo. Es gente proveniente de principales, bueno, de gente muy capaz y que con mucha experiencia en este tipo de productos. Y somos nosotros los que, como nuestros clientes son fundaciones, son aseguradoras, son gestoras. Nuestros clientes no son los bancos. Para mí a veces como el cliente nos ve es como ese ejército de soldados formados o sofisticados que van a pelear de la mano del cliente contra ese emisor que pueda tener a lo mejor a veces conflictos de interés, ¿no? Esa parte es importante un poco resaltar. Y también volviendo al tema que decías, también decir que en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, hemos desarrollado una serie de índices justo sobre este tema que comentabas, índices que el objetivo que tienen es definir una volatilidad constante y definida en ese subyacente. Eso puede tener sentido para aquellos clientes que buscan una volatilidad específica. Oye, yo quiero tener subyacentes que se muevan un 5%, un 6%, no más. Eso con un activo tradicional lo podrás conseguir a veces, pero otras veces no, en función obviamente, de la tesitura del mercado. Pues hemos desarrollado, tenemos más de 25 índices, bueno, perdón, 22 o 21 índices en Bloomberg, para los distintos asset classes, tanto en renta variable como en renta fija, como en la parte multiactivos. Y aquí tenemos desde índices sobre temáticas, futuro del transporte, como comentaba Celso antes. Ahí son índices que se hacen sobre, por ejemplo, sobre fondos, donde se ponen ese mecanismo de control de volatilidad, donde se va a establecer una volatilidad objetivo. Es decir, el índice siempre se va a mover en esa línea.
Y se pueden ver fácilmente en Bloomberg, donde se pueden también comparar, como decíamos siempre, esto es algo relativo versus la inversión homóloga o tradicional, pues ahí se pueden comparar versus otros mercados. Tenemos en el mundo del equity, pues 6 o 7, en el mundo de renta fija, pues otros 5 o 6, y en el mundo de multi-asset, pues otros 6 o 7, ¿no? Solo hemos identificado lo que creemos que funciona y lo que creemos que tiene sentido. Obviamente lo que no, pues no lo creamos, porque lo último que queremos es que un cliente invierta con nosotros y tenga una mala experiencia, porque significará que ese cliente pues no va a volver a confiar o no vendrá. Entonces, para eso nosotros es clave, crear productos que tengan sentido, que funcionen y que aporten valor. Solo quería matizar ese punto. Hola, muy buenas. Quería preguntaros, igual que el high watermark en renta variable para proteger downside, pero ajustarte al nivel, en crédito, dado que todos o muchos estamos esperando, ¿no?, que haya más defaults, deterioro económicos, o spreads, es decir, terminan de subir, pero lógicamente tenemos alguna una expectativa de que pueda haberlo. ¿Ahí tenéis alguna solución o habéis visto alguna solución en la mesa que te permita también hacer algo similar, ¿no?, a lo propio que haces con la renta variable? Es decir, si los spreads siguen bajos durante un tiempo, todavía me siga protegiendo de una subida en algún momento se puede llegar. Desde luego, esto es muy importante. Al fin y al cabo, hay ciertos riesgos que son relativamente fáciles de cubrir, como tipos de interés, con swaps, coberturas específicas sobre tipos, con convexidad, con opciones, ¿no? Renta variable también, pero este punto que comentas, el crédito, es algo extremadamente a veces difícil de cubrir. Si no nos vamos a los típicos CDS, ya comprando esa cobertura específica de crédito, es difícil. Aquí tenemos, bueno, pues hemos trabajado en bastantes estrategias. O sea, tenemos un abanico muy grande de maneras de cubrir de forma eficiente el crédito. Y cuando digo de manera eficiente, significa que en función del view de mercado de ese cliente y de los objetivos que quiera conseguir, pues tendrán sentido una serie de estrategias que tenemos para cubrir esos ensanchamientos de spread de crédito, otras u otras. Aquí hay muchos ejemplos. El problema es que comentarlos todos me llevaría pues como una hora adicional, pero hay mucho producto que hemos creado para cubrir justo esto, ensanchamientos de spread de crédito. Ahora mismo el tema del high watermark, personalmente, pero esto ya es opinión personal, creo que a lo mejor no tendría mucho sentido, porque ya estás entrando en un mercado que, desde mi punto de vista, por lo menos el europeo, pues tiene spreads de crédito relativamente estrechos. Creo que todavía no hemos visto el riesgo que puede venir por delante, o no. Como comentaba Celso antes, puede que cuando todo el mundo está posicionado a la baja, justo acaba terminando lo contrario, ¿no? Aquí se podría hacer, la respuesta es sí, se puede meter este mecanismo de reseteo de strike prácticamente sobre cualquier subyacente. Entonces sí se puede hacer. La pregunta es si ahora tendría sentido sobrepagar un poco más por cubrir este riesgo de timing cuando ya estamos entrando en un punto donde los spreads de créditos están relativamente bajos. Pero eso es efectivamente subjetivo, desde luego. Pero respuesta, resumen, sí se puede sobre prácticamente cualquier subyacente. Muy bien. Pues, muchas gracias por las preguntas y asistencia. Muchísimas gracias a vosotros, Roberto, por tus indicaciones. Celso, David, por vuestra, compartir la experiencia y visión de mercado. Muchas gracias, Álvaro, a Vision, por participar en este evento. Oye, y aprovechamos, yo creo que es que igual tenéis preguntas, pero más particulares, y queréis aprovechar ahora mientras tomamos un café con cada uno de nuestros especialistas. Muchísimas gracias. Gracias a todos.